Historia la escriben los vencedores, en este caso fue realmente así. Entonces la historia oficial que se enseñó aquí en Paraguay por más de 150 años es la historia de los aliados, es la historia para exculpar las acciones, esta guerra que se nos impuso, ¿verdad? Porque desde el vamos hay muchos engaños en torno a la guerra, la Tríplice Alianza. Nos dejan a nosotros, por ejemplo, como el país agresor, ¿verdad? A la figura del mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? ¿Por qué se mete en un conflicto uruguayo interno, ¿verdad? Entonces, aquí en este material tenemos que escribimos entre 3 autores, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico lo hace justamente el doctor Rafael Enrique Pérez Reyes, porque es importante entender las leyes de la época, el derecho consuetudinario, que después es la base, ¿verdad?, para lo que vendría a ser el derecho internacional, ¿verdad? Entonces poder enmarcar realmente acontecieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o como se dice en términos más modernos, el genocidio paraguayo, ¿verdad? Entonces es importante que la gente lea, analice estas reglas de guerra que también se menciona en la parte jurídica, un estudio impresionante sobre el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que es un crimen político escrito. Imagínate que en los artículos adicionales del Tratado Secreto mencionan que los aliados pueden tomar botines del Paraguay. Es decir, no es un invento, está escrito, botines, ¿verdad? Esto fue una guerra de rapiña y de exterminio. Algunos antecedentes muy importantes, ¿verdad?, como una planificación ya de guerra del año 1857. Imagínense que el 14 de diciembre en la ciudad de Paraná ya se reúnen diplomáticos de la Confederación Argentina y del Imperio del Brasil para hacer una planificación, hipótesis de guerra contra el Paraguay 8 años antes que estalle o que se desarrolle este conflicto. Entonces, en este primer capítulo hacemos una explicación total de cómo se tiene la mirada legal de esta guerra, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 2, justamente que me toca a mí, me corresponde a mí, analicé la figura del mariscal Francisco Solano López, porque es una figura bastante polémica, ¿verdad? La gente, algunos dicen que no era militar, que se autocondecoraba, que no tenía estudios, ¿verdad? Así, una sarta de mentiras que provienen de una guerra de papel, que, como se dice, ¿verdad?, la guerra a través de la desinformación o la tergiversación y la calumnia a través justamente de los periódicos porteños, ¿verdad?, los brasileños, que le trataban a él de una suerte de tirano, ¿verdad?, que cosa que jamás va a ir, porque él fue electo por un congreso nacional con una duración de 10 años. El tirano, pues, es aquel que a través de un acto violento usurpa el poder, ¿verdad? Y eso no lo hizo Francisco Solano López. Si analizamos, eso lo hizo Venancio Flores en Uruguay, por ejemplo. Entonces se explica eso, las estrategias militares que él utilizó. Y bueno, y luego entramos, tomé fuentes de aliados, ¿verdad? También utilicé las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, que es uno de los memorialistas más importantes, ¿verdad?, una de las fuentes escritas más importantes que nosotros tenemos desde el lado paraguayo, pero también utilicé fuentes brasileras, investigadores de Estados Unidos y de todos los aliados que pude recabar para decir qué es lo que ellos pensaban. Y bueno, van a leer correspondencias donde, por ejemplo, entre Venancio Flores y Bartolomé Mitre le dice, bueno, no te preocupes, que llegó la hora fatídica del exterminio de estos bastardos, ¿verdad? Entonces vemos esto, vamos a decir, este lenguaje muy victoriano de la raza superior, de los bárbaros, nosotros los civilizados, ustedes los bárbaros, como si fuese eso un medio de justificación para esta guerra. Entonces hablo de lo que aconteció con nuestros prisioneros desde Yatal hasta Cerro Corá, ¿verdad? Pero aquí lo que la gente tiene que saber es que el objetivo militar de esta guerra siempre fue Francisco Solano López y está escrito en el Tratado Secreto. Entonces, cuando uno tiene un objetivo militar, es a ese objetivo militar al que hay que atacar, perseguir, apresar, matar, por más que sean fuertes estas expresiones, pero estamos hablando en un contexto de guerra, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que cuestionar es por qué el ejército aliado, hombres grandes, bien pertrechos, bien munidos, ¿verdad?, deciden ir a atacar a una caravana en retirada a Caraguatá, ciertamente por otros caminos, por otros accesos, que Bernardino Caballero llevaba 87 carretas, mujeres y niños, también Resquín llevaba mujeres y niños, ¿verdad?,
Pero como nos describe Centurión, donde dice que López ya sentía que este iba a ser su último combate cuando salía de Caacupé, Pirideú y hasta Barrero Grande, porque la tenaza, los aliados estaban posicionados en toda cordillera.